Bienvenidos a un capítulo más de Flow con Florido, donde pase lo que pase, tenemos que fluir. Y esta noche nos encontramos en un lugar supremamente especial, en Colombia, un país maravilloso donde sin duda se toma café. Y estamos en el eje cafetero, en una de sus principales ciudades que representa esta región maravillosa que es Armenia, y nada más y nada menos con un personaje que muchos reconocen en el mundo porque lo han visto en muchos programas, en películas, en series, y es nada más y nada menos que aquí en la ciudad de Armenia, departamento del Quindío, Cristian Gómez Vélez. Mi coronel, muy buenas noches. Hombre, Camilo, qué agradable sorpresa que hayas pensado en venir a mi casa, primero que todo a conocer esta bella región cafetera donde en este momento nos acoge con tanto amor, con tanta paisajes tan hermosos, gente maravillosa, y que vengan ustedes aquí a mi casa a hacer esta entrevista. Para mí es un honor inmenso estar en tu programa. Muchísimas gracias, y te presento al contrario, ¿no? Porque el mundo, Colombia lo conoce, el actor, muchos lo conocemos como mi coronel, Sí. Y otra gran parte lo conoce como el arquitecto Cristian Gómez. Pues hombre, Camilo, la vida me ha dado esa gran oportunidad de trasegar por esas tres profesiones maravillosas que tuve la oportunidad de ejercer durante toda mi vida. Ya a esta estoy ya retirado, pero ejercí mi carrera. Primero estudié arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de América en Bogotá. Me hice arquitecto en el año 78, ya para 40 y pico de años. Y antes de iniciar a ejercer mi profesión como arquitecto, alguien me propuso, Monseñor Ariel Gutiérrez Marulanda, un pariente mío, que era vicario castrense del ejército colombiano, me propuso entrar al ejército para ejercer mi carrera como profesional del cuerpo administrativo. Es una rama que tiene la institución donde acoge a todos los profesionales de todas las áreas: medicina, odontología, derecho, ingeniería, y ahí ocupo para 4 arquitectos. Pues yo en primera instancia dije, bueno, me llama la atención, no tengo todavía, he pasado hojas de vida, no sé dónde trabajar. Ingresé, me aceptaron la entrevista y los exámenes que hubo que hacer, y entramos 25 compañeros de todas las áreas. Hicimos el curso de escalafonamiento durante 4 meses internos en la Escuela Militar de Cadetes. Y después ya ejercí mi carrera durante 15 años en la vida militar, ascendiendo en los diferentes grados. Inicié como teniente, capitán, mayor, hasta llegar al grado de teniente coronel, que fue cuando ya pues tuve la oportunidad de retirarme. Y así las cosas. Algún día se dio la oportunidad de ingresar a la televisión, cosa que nunca había soñado Maravilloso, hacer. y ya vamos a hablar de ese tema Entré porque... por ahí, por ese camino azaroso. No, ya vamos a entrar ahí porque... Cafecito, Camilo. Claro que sí, aquí precisamente en el Quindío, pues cómo no nos vamos a tomar de las cosas que ustedes saben que aquí en Flow con Florido más disfrutamos, y es el café colombiano. Colombia. Qué delicia. Vámonos un poquito más atrás. Tú naces en la ciudad, aquí en el eje cafetero, aquí en Manizales. ¿Cómo no? Nací en Manizales en el año 54. Estuvimos viviendo durante 15 años hasta que a mi padre, que era odontólogo, lo trasladaron a Bogotá a ejercer un cargo de directivo de ASDOAS, que era la Asociación de Odontólogos. Entonces nos dijo, bueno, está esta oportunidad, trasladarnos a Bogotá, salgámonos de Manizales. Así nos fuimos todos los hermanos, mi mamá, a conocer primero Bogotá. Me acuerdo mucho cuando llegamos a Bogotá, que llegamos en carrito. El primer jet, que en la vida habíamos visto un jet. En Manizales solo había avionetas. El, el avión más grande que habíamos visto era en Pereira, el Super Constellation. No, Pero claro. un jet de turbinas no habíamos. Entonces, cada vez que pasaba un avión, eso nosotros éramos felices viendo. Paseo obligatorio en Bogotá, recién llegados, chiquiticos, era irnos para el aeropuerto a esas terrazas que había para ver aterrizar aviones. Que ese es un planzazo, ¿no? Era un planzazo en esa época. Y aún lo sigue uno viendo, por Todavía, ejemplo, no, uno se en emociona. Pereira,
la gente, los fines de semana, Se van a ver la se van a ver aterrizada de cómo los aterrizan los aviones. aviones, espectacular. Entonces, Manizales fue la ciudad que me vio nacer, la quiero mucho, ciudad, hermosa ciudad taurina por excelencia y pues Bueno, y uno creciendo en Manizales, ¿cómo no le va a uno gustar esa tradición? Me imagino que tienes un gusto también por hoy en día que tan extendida. es un Sí, por tema supuesto. polémico, No, pues claro. pero sin duda creo que hay un arte detrás, porque yo personalmente crecí en una Colombia que amábamos ver a César Rincón y era como hoy decir ver a Nairo o a los ciclistas en algún Claro, claro momento que que sí. fueron nuestra representación a O a nivel James, o a internacional. Falcao, los grandes futbolistas. Pues realmente la tauromaquia me la sembró mi padre, porque mi papá fue aficionado toda la vida y me llevaba metido debajo de su ruana a las corridas. Yo tenía 3 años de edad a la Plaza de Toros de Manizales y ahí se me sembró también esa afición tan grande que todavía la cultivo. Ya poco voy a las corridas porque ya están restringiendo mucho el acceso, le tiran a uno piedra, lo insultan, estas comunidades antitaurinas y animalistas, pues que yo los respeto mucho, pero pues exponerse un poco Sí, a que lo insulten a uno, pues no. Entonces, dejé de ir, pero estoy permanentemente conectado por internet a todas las ferias taurinas de España y la de San Isidro, la de la Maestranza en Sevilla, en fin. Pero sí, fue una gran muy afición. interesante que me Y cuentas eso, eso porque, manizaleño que no sea taurino, es muy exacto, raro. yo personalmente comparto mucho de esto porque ese es un tema interesante que me gusta mucho tocarlo sin tabús. Porque también crecí en una familia, mi padre, mi abuelo, quiero decir, un campesino de finca, y de pronto uno de sus sueños era ir a una corrida de toros, y recuerdo mucho que de pronto de niño también mi papá me llevaba, ¿Mm? y crece uno con una tradición incluso hasta muy bonita, que luego cuando se presentó todo este nuevo escenario que vemos hoy, que sin duda pues es muy respetable, ve uno las cosas como de una manera Diferente. diferente, ¿no? Sí, Pero detrás hay una filosofía muy linda, sí, hermosísima. es una fiesta apasionante, se vive el arte, no es considerado un deporte, es un arte. Ver enfrentada a la fiera de 550 kilos a un hombre de 60 kilos, el ser humano dominando a este monstruo de animal tan hermoso, porque entre otras para mí es el animal más bello de la creación. Y lo que no saben los antitaurinos es que cuando se eliminen definitivamente, como lo están logrando en Colombia por ley, eliminar las corridas de toro, están obligando a extinguir de la naturaleza una especie animal. Eso es peor, eso sí que es un magnicidio. Totalmente. Porque, ¿qué hacen los ganaderos de reses bravas criando toros que no sirven sino para torear? No sirven para carne porque la carne es durísima, no sirven para leche porque las vacas no son muy lecheras, apenas para su ternero. Entonces no sirven ni para mascotas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sacrificar 20.000, 30.000 reses bravas que hay en Colombia por lo menos y volver las ganaderías con ganado de engorde y de leche, pero pues extinguen una raza, la más bella que tiene la creación, porque el toro de Lidia No, es un y espectáculo. lo que tú dices, ¿no? Eso viene desde la filosofía, Muchos desde años. Roma, cuando veíamos el Coliseo romano, que de pronto no eran toros, sino leones. Leones. Exacto. Desde el mío sí, del mío sí campeaba con los toros a la lanza. Fue el primer torero que existió en la naturaleza. En la humanidad fue el mío sí que los alanceaba desde su caballo. Después ya aparecieron los toreros de a pie, pero mucho, eso hace 400 años que Bueno, viene esa y ahora tradición. estamos viendo de pronto que viene una filosofía que donde ahora el héroe es el toro. Toro. Entonces, ¿será que de pronto la tauromaquia puede llegar a revivir ahora con una muestra o algo diferente? Mira, si se elimina el castigo del toro, como es la pica y la muerte con la espada, hacen como en Portugal. En Portugal no matan los toros, allá los devuelven vivos a los corrales. Y salen como héroes. Simplemente el torero le clava una banderilla, lo único que permite es la banderilla porque se clava en el morrillo y es una puya de 3 centímetros que no le hace mucho daño al toro. La pica sí le hunde 10 centímetros de Claro. asta al toro, pero es necesario hacerle estas prácticas al toro para que
baje un poquito la cabeza y permita la faena del torero, porque si el toro no lo pican, él no baja la cabecita y no se puede torear, es muy peligroso y termina siendo un peligro para el torero. Esas son cosas que vienen de estudios. Es una filosofía muy interesante. Podría aquí quedar contigo 20 horas hablando de eso, porque escribimos con mi papá un libro que se llama El Toro, un loco genial, rey de la tauromaquia. Pero pues eso ahí quedó. Ya algún día no podremos volver a toreos para nada. Bueno, pero qué interesante esa faceta, y además viniendo de Manizales, que sin duda. Bueno, ¿qué música creciste escuchando? ¿Cuál es tu música favorita? Mira, mi cantante favorito fue Sandro. Desde chiquito yo me enamoré de Sandro y con Sandro enamoré a mis novias. Era el baladista que me llegaba al alma, y de ahí para allá el bolero. Para mí el género del bolero crecí con él. Mi padre y mi madre ponían boleros todos los fines de semana en mi casa cuando hacían sus reuniones con sus amigos, y esa música se fue insertando en mí de tal manera que incluso a mis hijas había un programa que se llamaba Domingo Bolero en RCN, que cuando bajamos de nuestra finca de Huasca hacia Bogotá los domingos, lo poníamos y ellas se les metió también en su ADN el bolero. De hecho, Andrea, que es cantante, mi hija, la que vive en París, ella ahorita vamos a hablar también de le Andrea. fascina cantar boleros, le fascina esa música. No, qué interesante, además que muy romántico, porque ya nos vamos entendiendo por dónde viene el tema de también poeta. Sí, señor. Y sé que has compuesto unas poesías, y cuéntanos también un pedacito de eso antes de entrar al mundo de la actuación. Bueno, la poesía sí la he tenido como como una amiga permanente, porque la poesía es la compañera que no demanda ni tener dinero, ni tener riquezas, ni ser pobre o rico. Es una manera de desahogar los sentimientos y convertirlos en letras sobre un papel. Uno lo único que necesita es un papel y un lápiz y un poquito de imaginación y talento para hacerlo. Y la poesía me ha acompañado a mí toda la vida. Tengo una antología poética muy grande. Hice poesía taurina mucho. Yo le compuse poesía a la muerte de Paquirri, a la muerte de Pepe Cáceres, al toro de Lidia. Hay una poesía muy linda que llama El toro y la luna y el toro. No como la canción, sino por una poesía. Y después empecé con la poesía un poquito erótica, no pornográfica, sino erótica, que me gusta mucho, y recorrí todo el cuerpo de la mujer, y a cada parte del cuerpo le hice un poema, a los labios, al vientre, a los senos, a los muslos, bueno, en fin. Y después ya empecé con una poesía más social, más de temas que me tocan el alma, y poesía romántica que toca el amor. Entonces tengo mucho. Algún día vamos acá a un libro. No, nombre multifacético. También he escrito 2 libros que no están inéditos, no los he publicado. Uno que se llama Mi historia antes de nacer, que es la historia de mi hija mayor, contada desde ella estando en el vientre, desde que es espermatozoide y óvulo hasta que nace. El libro termina cuando nace, pero ella narra su historia, cómo crece y cómo ve crecer su cuerpo y cómo ve. Y otra que llama Flor, Miel de Selva, que es un libro indigenista muy lindo. No lo he publicado, lo tengo ahí listo, ya está prologado por José Luis Díaz Granados y por el maestro Hugo Cortés. Y vamos a ver si algún día me da por publicarlo. Es una historia, una novela muy bella. Hay que publicarlos, porque toda esa trayectoria, mira lo que va generando como producto. Exactamente. Sensacional. Pues bueno, viendo toda esa parte, además que me acuerda mucho, ya para cerrar el tema de la tauromaquia, la última vez estuve en Chinavita, Boyacá, donde también un saludo muy especial, porque fue la última vez que vi allá a Darío Gómez, también de la música popular colombiana. No puede ser. Y fue la última vez en una plaza de toros. Exactamente. Entonces son de las cosas que van quedando en la memoria de este país, que es tan importante, que mira que nos conecta en muchas cosas. Bueno, entonces, de Manizales a Bogotá, arquitecto, que incluso estamos en tu casa aquí. Muchas gracias por recibirnos. Esta casa que la construiste tú, la diseñaste. Sí. Maravilloso poder uno tener esos productos, y por eso ese libro tiene que salir tarde o temprano. Ah, no, claro que tiene que salir. Sí. Y bueno, ahora sí hablemos del ejército
a la actuación. Eso es algo sensacional porque un día, inclusive, bueno, hablando con mi papá y, y viendo yo creo que el comercial que conoce Colombia, Caldo Doña Gallina. Estamos aquí con Don Luis, Caldo Doña Gallina. Sí, eso fue maravilloso Cuéntanos un poquito también. cómo llegas a esa actuación y el antes y el después del Sí, Caldo Doña bueno, Gallina. la verdad, la actuación llegó a mi vida como un accidente afortunado del destino. Yo lo he considerado siempre así y siempre que me entrevistan lo cuento como eso, porque yo tenía mi oficina de arquitecto, ya como le dije, me había retirado del ejército y un día salí en mi carro para mi casa a almorzar de la oficina donde estábamos trabajando y me dio por bajarme a comprar una bolsita de mango bichi que me encanta con salecita y cuando me monté al carro me abordó en bicicleta un señor muy elegante, alto, francés, que estaba buscando personas como yo, pero yo no sabía por qué como yo, para un comercial. ¿De qué se trataba el comercial? Y le dije, pero y personas como yo, como qué, chiquito, un poco como, le da como pena decirme calvo, como sin cabello. Le dije, calvo, bueno, listo, ya lo encontró. ¿Qué hay que hacer? No hay que hacer un casting. Y yo ni sabía que era un casting. Yo le dije, bueno, ¿y qué es un casting? Y dije, no, un casting es un registro de la persona para presentársela al cliente a ver si les gusta para el comercial. Listo, yo ahí fui a la agencia de él, que quedaba ya a media cuadra, me hicieron el casting, me pusieron todas las pruebas, a reír, a llorar, a hablar, a decir, a voltear, una vuelta para un lado, para el otro, y que me llamaban. Yo, sin embargo, creí que ya me habían contratado. Yo llamé a todo el mundo, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos. Y dije, voy a salir en televisión, me voy a volver famoso, ya voy a hacer un comercial. Y nunca me llamaron. De hecho, ya salió el comercial al aire. Unos calvos bailando despeinada, jaja, jaja, entre un baño, los 5 calvos. Sí. Y yo dije, pero ¿por qué no me escogieron a mí si yo estoy mejor que muchos de esos? Bueno, algo, el destino no me tenía para eso. Como a los 4 meses me volvió a llamar Didier, que era el agente que hacía los castings, que había una posibilidad muy grande de quedar y le autoricé que presentara mi registro, me lo presentó y me gané el comercial. Y fue el primero que hice en el año 95. Ya vamos para 30 años. Entonces, arranqué con comerciales de televisión, llegué a hacer 72 comerciales hasta que llegó el más, como tú lo catalogas, el más popular, digamos, de todos los comerciales, que fue el del caldo Doña Gallina, el tendero Don Luis, que todavía en la calle me saludan Don Luis y me hacen así. Y yo llego a una tienda y me reconocen y me saludan, ¿cómo está Don Luis? Yo no me pongo a corregirle a nadie ni a decir que yo no me llamo Don Luis, yo los dejo que digan. Y ahora, El ahora los más grandecitos, pues cuando éramos niños eran Caldo Doña Gallina y ahora es un águila. Don Luis, un águila. De hecho, Pipe, el niño que hace Sí, el comercial sí, conmigo, sí. ya es un abogado prestante, ya trabaja, ya tiene 30 años, pues prácticamente. Imagínate, sí. Ese comercial lo hicimos en el año 98, pues ya hace 25 años, tal vez. Y ahí quedó sembrada mi imagen de tal manera que yo ya pues casi no volví a hacer comerciales y me insinuaron el tema de trabajar en televisión, ya en novelas y seriados, porque pues la imagen mía ya tenía un reconocimiento, una recordación que le servía pues a los canales. Me consiguieron una entrevista con el director de casting de RTI, el señor Humberto Rivera Manizaleño, hicimos buena empatía, me dio la oportunidad de mi primer papel en una serie que se llamaba Fuego Verde en el año 96. Y ahí empecé mi carrera como Dicho, actor. y cómo no deleitarse con Paola Rey, No, pues claro, con Isabela Isabela Santo Santo. Domingo, No, mejor entre dicho. otras lo dirigía Carlitos Duplat, que es arquitecto, el gran director y maestro de actuación. Con él hicimos muy buena empatía porque nos reconocimos como arquitectos y en fin. Y ahí empezó mi carrera. Después con RT hice La Caponera, hice Entre dos mujeres, bueno, hice como La mujer en el espejo, hice como 7, 8 telenovelas con personajes cortos, pero siempre me llamaban de RTI, hasta que ya Caracol empezó a verme y RCN, entonces me empezaron a llamar de los dos canales, ya eh, tuve la necesidad de contratar una manager, empecé ya con manager, ya es más fácil el manejo de la carrera, y
empecé ya a hacer telenovela y seriados y he tenido la oportunidad de salir en muy buenas producciones con muy buenos personajes No, que pues me han dado hoy, mucha hoy, relevancia. hoy, de pasar al Patrón del Mar, bueno, ¿cómo fue esa llegada a hacer tu primera serie y salir, por ejemplo, hoy en una plataforma tan popular como hoy es Netflix? Porque te hemos visto en El Patrón del Mar, Sí. de Pablo Escobar, sin duda Tengo como siete, la ley del corazón que fue esta novela también La tan, Ley tan del importante. Corazón, muy buena. Hacía del papá, hice un personaje muy simpático, corto, pero muy bueno. Eh, en Impresionante el papel de Pálpito, el de doctor. Pálpito, el doctor Carrasco, que resultó ser el jefe de la banda de mercado de órganos. Hice una serie muy hermosa, que es tal vez el personaje más bonito que he hecho y más difícil, que fue la serie de María Magdalena. Yo hice Ilán de Magdala, que era el suegro de María Magdalena. Es la primera serie bíblica que se ha hecho en Colombia en toda su historia, porque lo más lejano que hemos llegado en la televisión es la historia de la colonia de Nariño, las Ibáñez, las sagas de Simón Bolívar, pero irse a la Biblia 2000 años atrás, y estar en una serie donde estaba Jesucristo, que lo hizo Manolo Cardona, y María Magdalena fue María Fernanda Yepes. No, mejor dicho. Yo, además, pues que fue un reto para todos nosotros los actores, porque no sabíamos ni cómo hablar, cómo se habla en esa época, no hay referentes, Claro, no hay videos, no hay nada. Lo único que teníamos era las sagas bíblicas de Hollywood, Jesús de Nazaret y Moisés y todas esas cosas. Pero un referente en Colombia ni para los directores, ni para los vestuaristas, ni maquilladores, y menos para los actores, teníamos una referencia cómo actuar. Fue muy curioso y muy largo el proceso de ensayos para poder identificar un acento, una postura corporal que no se pareciera a las series de ahora, porque no podíamos. correcto. No podíamos hacer, yo no podía hacer mi personaje como hago el doctor Carrasco, ni el acento podía ser el mismo, tenía que ser un acento absolutamente neutro, cálido, limpio, sin modismos, ni Ave María pues, ni Vale pues, ni no, era una cosa muy neutra. De hecho, los libretistas tuvieron un reto terrible, pero bueno, logramos hacer esa serie y se me cruzó, al mismo tiempo me tocó grabar una serie que se llamaba Noticia de un secuestro, donde yo hice el personaje de Fabio Ochoa, el viejo, Sí. el jefe del clan Ochoa de Medellín, viejo de 180 kilos, y a mí me tocó pues ponerme unos vestuarios que pareciera de 180 kilos. Eso fue un casting muy bello que me gané también. Y se me cruzaban los dos personajes de tal manera que yo salía de grabar Fabio Ochoa en un pueblito ahí cerca a Bogotá, en una hacienda donde estaba la hacienda y pasaba al hospital a grabar Carrasco. Entonces, en el mismo día me tocaba hacer los dos personajes, trabajo de las managers, cuadrar todo eso, pero lo logramos y de tal manera que ese personaje también me llenó de satisfacción porque fue muy, muy curioso sentirme yo de 180 kilos. No, pues súper interesante, además supremamente versátil. ¿Y en qué momento decías tú, bueno, la vida me ha llevado por este camino? Me gusta la actuación, porque tú lo has dicho, eso representa retos, momentos, me imagino también complejos y también tal vez en ese mundo también debe haber gente complicada o gente muy querida. ¿En qué momento dices tú, sí, eso me gusta, Bueno, ese campo? a mí Humberto Rivera, el que te conté de RTI, me dijo, Cristian, tú tienes la madera, pero no tienes las técnicas. Tienes que meterte a estudiar actuación, hermano, porque si no, eso aquí, competir así, porque de pronto aparecí ser actor, tienes que estudiar para aprender. Entonces yo empecé a tocar puertas, me recomendó la academia, varias academias, hasta que por fin logré que me permitieran el acceso a una de ellas, porque no me dejaban entrar por la edad. Yo tenía 41 años, 42 años, y todos los compañeros míos iban a ser de 18, pelados que quieren estudiar actuación y arrancan desde ahí. Entonces el maestro Rubén Di Pietro me dio la oportunidad, que en paz descanse, el maestro murió hace un año, y estuve un año estudiando actuación con él de patas y manos. Pero me imagino que la arquitectura y la atención vista al frente
Alinea, mejor dicho, atención, vista al final lineal, Ah, no, yo sí sirvió, fui todo sirvió. muy El disciplinado. paso por el Sobre ejército, todo en todo. el paso por el ejército, trasladar esa disciplina, esa manera mm, rígida y estricta y autodeterminada de ser, al ponerlo en la actuación funciona muy bien porque me enseña mucha disciplina, mucho orden, mucha organización y mucho respeto al que está por encima de uno. Tú sabes que en el ejército somos piramidales, hay unos que están abajo, debajo de uno hay muchos, pero encima de uno también los La hay. jerarquía, correcto. En una producción tú tienes al director, al libretista, a los productores, al dueño del canal, que son los jefes de uno. Entonces, ese respeto que uno debe tener por estas personas lo aprendí yo en el ejército con mi coronel, mi general, bueno. Entonces, eso sí me sirvió mucho para poder mantener esa postura y el orden, cómo llevo mis libretos y cómo los estudio, llegar al set de grabación con las letras aprendidas, no llegar borracho, no llegar drogado, no llegar trasnochado, no, yo en eso sí soy, bueno, tal vez me cogió ya viejo y no tuve la oportunidad de vivir mi juventud como actor y famoso, sino ya como viejo de 42 años, viejo, pues entre comillas, digo yo viejo en ese mundo de la actuación donde todo el mundo empieza desde los 10 años, porque uno ve actores de 8 o 10 años ya actuando. Todos Correcto. esos niños que actuaron de pies a cabeza, Sí, sí, y sí. Francisco el matemático empezaron chiquiticos, y es un oficio, es una profesión, la cual se puede ejercer desde los 5 años hasta los 90. Siempre habrá un niño en una producción, siempre habrá un abuelo, un tío viejo, un papá anciano. Entonces es lo bonito que tiene esta carrera, que uno puede ejercerla durante toda su vida. Maravilloso. Pues mira qué interesante todo este recorrido y cómo nos cuentas lo que ha representado cada capítulo de tu vida y poderla compartir con todo quien tiene la oportunidad de ver esta entrevista de Flow con Florido. Bueno, ¿qué libro nos recomiendas? ¿Qué libro? Bueno, yo tengo muchos libros de Og Mandino, me encanta todo, El vendedor más grande del mundo, y los libros de crecimiento personal son para mí los favoritos. Curiosamente, fíjate cómo es la vida, a raíz de la emisión por Netflix al aire de 100 años de soledad. Yo leí 100 años de soledad hace 40 o 50 años, o sea, recién salido el libro en el colegio, para hacer análisis de la historia, en fin. Y yo dije, me voy a volver a leer 100 años de soledad. Ya habiendo visto la historia, porque yo tenía mis personajes creados Ujú. en el imaginario personal de quién era Úrsula, de quién era José Arcayo, de quién era Aureliano, en fin. Pero cuando uno ve la historia y vuelve a leer el libro, cambia la dinámica, cambia la atmósfera, cambia la temática, se vuelve más creíble el libro. Lo que han hecho con esta serie es alucinante. De verdad que yo creo que es de lo mejor en producciones colombianas que yo haya visto en mi vida. Es una belleza, así el maestro Gabo no hubiera querido nunca que eso sucediera. Sus hijos creyeron que eso sí podía ser y permitieron grabarla. Y ha sido una belleza. Yo recomiendo leer nuevamente Cien años de soledad. Y vamos a hacerlo porque sin duda para alguien que de pronto inicia sin ver de pronto una serie, que fue como lo hicimos muchos, es un libro difícil de leer. Muy difícil de leer, No, pero ya habiendo visto la historia uno lo lee. Y de Tauromaquia, de Ernest Hemingway, o Llevarás luto por mí. Es la historia de Manuel Benítez el Cordobés, que es alucinante, es un libro mágico. Y la historia de este muchacho, todos saben quién es Manuel Benítez el Cordobés, uno de los grandes toreros del tremendismo en el mundo. Fue una figura, todavía está vivo y todavía torea y tiene 90 años. Y leer la historia escrita por Hemingway es bellísimo. Entonces yo recomiendo como esos libros, más o menos como esa temática. qué interesante. Bueno, y creciendo aquí en Manizales, Bogotá, etcétera, ¿qué recomiendas más? ¿Aguardiente, ron o cafecito? Desafortunadamente yo el licor ya lo dejé, no puedo tomar, no me gusta ya. Tomé mucho aguardiente, por supuesto, porque eso es los paisas y más los de Manizales nacemos con el aguardiente
en el alma, ¿no? Eso Totalmente, a sí. uno le daban tetero con aguardiente, Tal prácticamente. cual. Entonces, yo recomiendo el aguardiente, por supuesto, y ahora hay un aguardiente muy delicioso que es suavecito, que es el amarillito, Amarillo que está de moda. y ya se cambió el término, ¿no? Vamos a tomar Antes unos ya amarillitos. no son unos guaritos, sino No, unos ya vamos a amarillitos. tomar unos Pero no es amarillitos. whisky. No es whisky. Ahora es No, el aguardientico aguardientico. suavecito. Pero bueno, digamos que el trago que yo lo pude tomar ya de más edad fue el whisky. El whisky sí me gusta mucho. De pronto me tomo uno que otro, pero uno solo aguadito. Y el vino, pues por supuesto el vino que es el licor de toda la historia de la humanidad. De hecho, aprendí a tomar vino eh, una- hace como 13 años que estuve en, en Europa, en España especialmente. Me enseñó un pariente, un hermano de Marcela a tomar vino y a conocer las cepas, Los la viñedos, sí. Malbec, la Cabernet, la Carmenier, el Chirac, todas esas cepas vinícolas, y sin que sea el enólogo, pues me volví aficionado a tomar buen vino y sí me gusta mucho, de pronto es el único licor que me permite el organismo Hoy asimilar bien. y disfrutarlo. Pues qué interesante. Además que, bueno, tu familia, supremamente bella, tu esposa y tus dos hijas que artistas también. Entonces hoy tenemos a una cantante en París. Cuéntanos un poquito de esa Bueno, carrera mis tan dos musical, hijas. porque tus dos hijas, porque yo imagino que la inspiración viene del papá y la mamá. Por supuesto, Marcela, mi esposa, es cantante, ella le gusta mucho cantar, toca guitarra y le sembró como a mi hija la inspiración musical a Andrea. Ella vive en París hace 13 años, se fue en el 2013. Allá llevamos, allá llevamos a ubicar a la niña porque estaba toda chiquita, pero bueno, ya la desprendimos, ya es una mujer hecha y derecha. Ya, y cogió, ella se graduó en la Universidad del Bosque como maestra en música y ahí de una vez cogió el camino por el jazz y dijo: el jazz en Colombia no tiene cabida, me voy para París a cantar allá, y allá lleva ejerciendo su carrera de manera exitosa. Tiene muchos conciertos, ya tiene su primer álbum musical, compone todas sus canciones, y mezcla el género. Ha tenido una idea muy bonita, que es coger los aires latinoamericanos como la salsa, como el son cubano, como la cumbia, meterlas en el universo del jazz y hacer esa fusión que le ha funcionado muy bien. Entonces, en París les encanta escuchar esa mezcla. Catalina, mi otra hija, que entre otras hoy nos da una noticia muy bonita porque concursó para el diseño participaron todas las comunidades anexas a Madrid, 179 comunidades, 179 artistas gráficos. Ella es diseñadora gráfica y se ganó el tercer puesto de entre 179 personas No, propuestas, espectacular. y hizo un afiche hermosísimo. Ahí nos lo mandó y nos mandó el premio que le dieron. Entonces estoy orgulloso de ver que mis hijas, pues en el universo artístico se han destacado y están ejerciendo sus profesiones de manera No, exitosa. pues un saludo muy especial para ellos y también invitarlos a que escuchen la música La y música. sigan disfrutando también de esas buenas producciones del papá y de Así, la mamá de la inspiración, porque también en el mundo musical, exactamente, le pues fascina. qué delicia poder compartir contigo, que nos cuentes tu historia, cómo ha sido, porque como se sabe, en la vida hay que fluir. ¿Y para ti cuál ha sido ese secreto de fluir de esa manera? A ver, yo creo que el arte pues viene implícito, pues como anexo al ADN de la persona. Uno nace artista, pues digamos que la arquitectura y la actuación tienen mucho parecido, porque uno construye una casa como arquitecto desde un plano y uno construye un personaje desde un libreto, pero las bases para la construcción de uno o del otro son las mismas. O sea, uno tiene un cimiento donde construye su personaje y lo va viendo crecer. Así uno hace también en una casa. Uno diseña la casa y la va a construir desde los cimientos hacia arriba hasta que la ve La crecer. bella realizada. Entonces,
Pues ya finalmente, ¿qué viene? ¿Qué viene para Cristian Gómez próximamente? ¿Qué, lo vamos a ver en más películas, en más series? Pues eso esperamos, Camilo. Estoy presentando casting para algunas producciones en el canal Caracol, en una película. Eh, entonces estoy a la espera de que estos personajes salgan y para Bogotá a grabar durante el tiempo que sea necesario, porque esa es es mi pasión, es una cosa que me inspira, que necesito. Mm, Como rápidamente te cuento, hace poco me invitaron de el voluntariado de Damas Rosadas de Armenia eh, para ayudarles a construir una obra de teatro. Ellas como voluntarias, ninguna era actriz, ni los que trabajan ahí eran actores. Entonces me llamó mucho la atención la idea, ad honorem lo hice, como involucrándome a ese tema del voluntariado. Construimos una obra de teatro mágica, hermosísima. Ellas me entregaron anécdotas de su accionar como damas rosadas. Logré construir 3 historias pequeñas de 15 minutos cada una. Se las libreteé y les enseñé a actuar. Y curiosamente, antier hicimos la segunda presentación en el teatro, en el auditorio Euclides Jaramillo de la Universidad del Quindío, que nos la prestaron. Y bueno, desarrollé esa actividad en el ámbito del teatro, debuté como director y como libretista, y sí, fue un éxito total y estoy muy orgulloso de haber podido colaborar con este grupo de personas que lo único que hacen es servirle a la sociedad más necesitada en hospitales y centros de salud del departamento del Quindío. No, pues espectacular, porque ya poner todo ese conocimiento, ya como director, como libretista, Como maestro, porque les y enseñé a actuar. no, qué pasión. Pues la verdad que eso, conversar contigo lo llena a uno de eso, es de esa energía, de esa pasión, y qué delicia que uno pueda siempre desarrollar algo en la vida que lo apasione. Exacto, eso es una delicia. Y los sueños no tienen edad, Camilo. Yo empecé a actuar a los 41 y pude ser director a los 70 y libretista. Yo había hecho guiones, pero nunca los había puesto, no los había visto crecer. Y entonces para mí los sueños, ese es un consejo que le doy a todo el mundo. No importa la edad, siempre hay un sueño por cumplir, siempre hay una meta por realizar y siempre hay un objetivo para seguir. Pues qué gran mensaje, porque con esto prácticamente vamos aquí cerrando esta noche tan placentera, donde vamos conociendo mucho más a Cristian Gómez y bueno, no nos podemos ir sin darte un detalle que tenemos acá siempre en Flow con Florido, que Ay, es qué bonito. hay que fluir y hay que fluir con este sombrero que es emblemático precisamente de acá, ¿no? De nuestros cafeteros, Sí. de nuestros campesinos colombianos. Vamos a ponerle aquí Flow con Florido. Ah, qué lindo, hombre, Camilo, muchas gracias. Y ese sombrero característico de esta región cafetera y paisa, ¿no? Este es el sombrero de los paisas. Tal cual, tal cual. Y es, también se ha vuelto emblemático para nosotros y pues hoy te lo entregamos a Ay, ti mil gracias, hombre. para que, mejor Bravo con dicho, Florido. Bueno, nos lo vamos a poner. para que quedemos aquí, mejor dicho, como en Colombia, miren cómo se disfruta esta pasión. Y quiero decirles, vayan, ¿dónde te consigue también la gente para conocer más de ti? Porque esos poemas también ya están en YouTube. Están en YouTube y en todas las redes sociales. Mis redes sociales son @Cristian Gómez Vélez, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok es Cristian Raya al Piso Gómez. 1. Así que miren, una última cosa, eres un apasionado por todo, por tu familia, por tus profesiones y por Colombia. ¿Qué mensaje le dejamos a Colombia? Porque tienes un poema que lo escuché, que me fascinó, que yo creo que si se cumple todo lo que dice el poema, este país va a vivir delicioso. Sí, ¿Qué mensaje le podemos dar a los colombianos? el poema se llama Era mi patria, es una retrospectiva de todo lo que fuimos y lo que somos como patria, como ciudadanos. Entonces yo le pido mucho a Dios y a la vida que nos permita ver este país libre, democrático, creciendo para arriba, con optimismo, con sabiduría. Somos una raza pujante, emprendedora, de soñadores, de constructores de ilusiones.
no dejemos y no perdamos esos principios y esos valores que no nos los podemos dejar arrebatar. ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! Pues muchas gracias a ti, mi coronel. No, Camilo. Muchas gracias por tenernos aquí en tu casa. Y como ustedes saben, sigan fluyendo porque en Flow con Florido, pase lo que pase, tenemos que fluir.